Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de webinar brindada por el equipo comercial del grupo Madbarrofex. Mi nombre es Alejandro Lenzi y quien va a llevar adelante la exposición es Federico Cavarossi. En este webinar está destinado a aquellos agentes no agropecuarios, donde se explican los productos sin entregas de mercaderías y las especificaciones de los mismos. La charla durará aproximadamente unos 45 minutos, donde en el final de la misma se abrirá un espacio para preguntas y dudas que puedan ir surgiendo durante este tiempo. Así que les pido que le vayan dejando por el canal de preguntas y respuestas para luego respondérselas. También el webinar se estará subiendo a nuestro canal de YouTube y se le estará mandando por mail la presentación para pasárselas o compartirlas con sus equipos. Bueno, Fede, te doy el pase. Dale, gracias, Ale. Buen día a todos, ¿cómo les va? Bueno, tal cual como adelantó Ale, la idea es retomar el año 2022 con un webinar que están apuntados más a los productos agropecuarios, ¿no? Y básicamente nosotros estamos apuntando a mostrar las bondades que tienen este tipo de productos para el retail o para el cliente minorista o para aquel institucional que quiera posicionarse en productos que Argentina más produce y exporta, que son los commodities de origen agropecuario. Antes de empezar, yo lo que quiero mostrar es un gráfico de lo que ha sucedido desde enero del 2020 a la fecha. Este es el precio de lo que sería la soja disponible medida en dólares, o sea, la soja disponible podemos usarlo como la referencia del spot, ¿no? De lo que vale la tonelada de soja en el mercado local. Bueno, la idea es mostrar qué es lo que sucede con el precio de estos tipos de instrumentos. Pensemos que la particularidad que tienen estos productos, que son productos de oferta estacional y de demanda constante. Como consecuencia, esa oferta estacional y demanda constante hace que sean productos que estén expuestos a volatilidades de precios. Este gráfico así lo demuestra. Ustedes fíjense lo sucedido más o menos para mayo del 2020, donde la tonelada de soja valía alrededor de 217, 218. Por supuesto que estamos mostrando precios en el mercado local, ¿no? 217, 218 dólares la tonelada. A partir de mayo, junio del 2020 empezó un rally alcista de commodities de origen agropecuarios, por diferentes motivos que después podemos llegar a analizar de forma básica, como para entender un poco cómo se analizan los precios de estos productos, pero bueno, comenzó un rally alcista con volatilidades en el medio, donde hemos llegado ahora al mes de abril del 2022 con un precio en el mercado local de aproximadamente que ronda los 450 dólares la tonelada. Por supuesto que vamos a ver que estos instrumentos tienen la posibilidad de poder posicionarse tanto al alza como a la baja, ¿no? Esa es la particularidad que tienen los contratos de futuros, y básicamente lo que vamos a ver después es qué tipo de instrumentos vamos a poner. Ponemos Madbarrofex pone a disposición del público en general como para que pueda hacerse de rentabilidades en los movimientos de precios que tiene este tipo de productos. Por supuesto que yo lo que estoy mostrando es la evolución solamente de la soja, para no hacer muy largo el análisis, pero esta misma evolución de precios lo ha tenido tanto la soja como el trigo y como el maíz. Son todos commodities de origen agropecuario que todos han tenido un recorrido al alza en los últimos 2 años. Bueno, en cuanto a los fundamentos de los precios, de la formación de los precios de estos commodities, bueno, hay ciertos factores. Primero podemos determinar cuáles son los factores de la demanda de estos productos. Por supuesto que el incremento de los ingresos per cápita en el mundo afectan a la demanda, o sea, presionan a la demanda de estos productos. Crecimiento de la población y urbanización. Básicamente en el crecimiento de la población es porque más cantidad de población en el mundo demanda alimentos, como consecuencia se demandan más importaciones de productos de origen agropecuario. Los cambios en la alimentación es un factor de la demanda importante. De hecho, ahí se explica el gran incremento que tuvo los commodities de origen agropecuario en los últimos 20 años, ¿no? O sea, básicamente China, que es el primer país demandante, lo que ha hecho ha cambiado la alimentación de su población y han empezado a alimentarse con carne de cerdo, ¿no? Como consecuencia, el incremento de la importación de soja es para el engorde, para la forrajería, para darle de comer a los cerdos, ¿no? Como consecuencia, ese cambio de alimentación en la población hizo de que se demanden muchos más commodities de origen agropecuario. El surgimiento de los biocombustibles, por supuesto que también es un factor que
de demanda mayor de commodities de origen agropecuario, y por supuesto que las perspectivas de crecimiento mundial. Por otro lado, vemos que hay ciertos factores de la oferta, países productores y tierras disponibles. Por supuesto que a medida de que los países incrementan su disponibilidad de tierras para producir, incrementan la oferta de estos productos. Por supuesto que los costos de producción y transporte, las mejoras tecnológicas en cuanto a la producción de commodities agropecuarios hacen que, bueno, que la oferta mejore. El clima es un factor fundamental, ya que, bueno, puede afectar o puede a la oferta, o puede mejorar la oferta en cuanto a la composición de las probabilidades climáticas que suceden en las regiones productivas, y por supuesto que los stocks disponibles por parte de los países productores. Otro de los fundamentos que se ven es ya la mirada a los commodities de origen agropecuario como activo financiero. Por supuesto que las políticas de tasas de interés de la Fed y los mercados de futuro de commodities agrícolas afectan, ¿no? Son fundamentos principales de los precios, y la política monetaria y el debilitamiento del dólar en el mundo también. Muchas veces se explica el incremento de los commodities de origen agropecuario, no por el incremento del precio en sí del commodity, sino que por una política monetaria que hace que el dólar se vaya debilitando en el mundo. La importancia del research para hacer estos análisis, bueno, básicamente el informe fundamental es el informe que publica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, ¿no? En su informe mensual publica toda la oferta y la demanda mundial, no solamente por países, sino por regiones. Entonces hace un análisis muy importante de la oferta y la demanda y de los stocks disponibles por parte del mundo entero. Entonces siempre el informe del USDA es de lectura como base de análisis fundamental. Por supuesto que en las redes sociales o en las páginas de las bolsas, tanto de la Bolsa de Comercio de Rosario como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se van a encontrar muy buenos análisis fundamentales de la explicación de la oferta y la demanda mundial. Por supuesto que todo esto se puede acompañar con un poco de análisis técnico. Hay también personas especializadas en análisis técnico en las redes sociales a las que ustedes pueden consultar y ver qué es lo que sucede con los precios mediante análisis de gráfico. Y por supuesto que es fundamental los informes climáticos para ver lo que sucede con este factor fundamental en las zonas productivas, y estos informes también se encuentran en redes sociales o en las páginas de las bolsas. Bueno, para ver y para utilizar y para sacar provecho de estos movimientos de precios, McDermott pone a disposición, básicamente para pensarlo desde el lado de alternativa de inversión, dos tipos de instrumentos fundamentales. Uno es lo que conocemos como los contratos mini. Básicamente, ¿qué son los contratos mini? Bueno, son contratos de futuro de soja, trigo y maíz, que por supuesto se diseñaron siempre teniendo en cuenta la necesidad de los inversores. Básicamente estos contratos tienen un tamaño más reducido que los contratos tradicionales que McDermott pone a disposición, que son los que se utiliza como instrumento de cobertura en el sector agropecuario. Estos contratos tienen un tamaño de 10 toneladas y tienen la particularidad de tener liquidación financiera, o sea, estos productos no tienen entrega de mercadería como los productos tradicionales de McDermott. Como consecuencia, ese riesgo de la entrega de la mercadería queda totalmente, no estamos expuestos a ese riesgo. Como consecuencia, estos contratos se liquidan a fecha de vencimiento por diferencia de precios entre el precio al momento de haber adquirido o vendido el contrato y el precio de liquidación al finalizado. Por supuesto que esto lo que facilita es que este tipo de productos esté al alcance de aquellos sectores que son totalmente ajenos a la comercialización de granos, como pueden ser sectores muy financieros, retail, bueno, muchos bancos también operando y viendo este tipo de contratos, porque bueno, esta posibilidad de que tenga un tamaño reducido y que no tenga la obligación de la entrega de la mercadería, lo que hacen que son atractivos como alternativa de inversión. ¿Cuáles son los beneficios de operar estos contratos? Bueno, por supuesto que primero es una alternativa de inversión para aquellos portfolios que pueden ser de inversiones institucionales, de fondos, que lo que pueden hacer es incorporar el riesgo, básicamente un riesgo argentino, un riesgo de producción y exportación. Digamos que pensemos que la soja, por ejemplo, Argentina es el tercer productor y el tercer exportador mundial de soja, ¿no? Como consecuencia, lo que estamos incorporando en una cartera de inversión básicamente es la producción argentina. Por supuesto que aportan diversificación,
no existe una correlación entre los granos, entre el precio de los granos con cualquier activo financiero, sean activos de renta fija o de renta variable. Con esto lo que permite es optimizar una relación riesgo-retorno de una cartera de inversión, y básicamente lo que estamos haciendo es diversificando riesgo. Por supuesto que, como decíamos, que al ser contratos de tamaño reducido y con liquidación financiera, estamos facilitando el acceso a, por ejemplo, un inversor minorista que quiere posicionarse y sacar provecho del precio de los commodities de origen agropecuarios, y lo que puede hacer es especular, ¿no?, tanto a la suba como a la baja, y está aprovechando, en este sentido, está aprovechando el apalancamiento que ofrecen los contratos de futuro. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas puntuales de este tipo de contratos? Bueno, básicamente se ponen a disposición los contratos de soja mini, trigo mini y maíz mini. Por supuesto que está bien definida la calidad o el tipo de producto que estamos comercializando. Esto es muy importante porque las diferentes calidades de los productos hacen que los precios sean distintos. Yo siempre pongo como ejemplo en el caso del dólar. Nosotros, cuando queremos comprar o vender dólar, tenemos que definir primero qué tipo de dólar estamos comprando y vendiendo, porque hay varios tipos de dólar. Como consecuencia, el precio es distinto. Bueno, en productos de origen agropecuario pasa exactamente lo mismo. O sea, la diversidad de calidad que pueden tener los productos hacen que los precios sean distintos. Como consecuencia, la calidad definida para estos productos es lo que se conoce como condición cámara, y es una condición que impone la Cámara Arbitral de Cereales, que, bueno, que básicamente es una condición de exportación. Ya como dijimos, el tamaño de contrato es de 10 toneladas, y se negocia en las pantallas de negociación de Matt Rofex, los van a ver en moneda de negociación en dólares estadounidenses. O sea, son productos que se negocian y se liquidan en dólares, pero la particularidad que tiene es que a la integración de su garantía o al pago o al cobro del mark to market diario, esto se realiza en moneda local, o sea, en pesos, pero cuando se hace las ganancias y pérdidas, la cámara compensadora lo que hace es calcular las ganancias y pérdidas. Básicamente esas ganancias y pérdidas están medidas en dólares. Ahora, al cobro y al pago se liquidan en pesos a un tipo de cambio que publica Matt Rofex de forma diaria, que básicamente es un tipo de cambio que se asemeja mucho al tipo de cambio oficial. Tienen, como cualquier contrato de futuro, tienen vencimiento y último día de negociación, último día hábil del mes anterior del contrato. Tiene un tick mínimo de movimiento del precio que es de 10 centavos de dólar por tonelada. Van a encontrar los tickers, y después, cuando veamos la pantalla del visor de precios, van a ver como soja.min, trigo.min, maíz.min. Existen series listadas. En estos contratos no se negocian como los tradicionales los 18 meses calendarios, sino que básicamente están definidos 3 posiciones. A ver, las 3 posiciones están definidas, que son las 3 posiciones más importantes por producto, que tienen que ver con el tiempo de siembra y cosecha. Como consecuencia, lo que se busca es una concentración de liquidez de estos productos. Para la soja, las posiciones son mayo, julio y noviembre; para el trigo, julio, diciembre y enero; y para el maíz, julio, diciembre y abril. Vuelvo a repetir, tienen que ver con los momentos de siembra y cosecha del producto en cuestión. La forma de liquidación, como habíamos dicho, no existe la entrega física en estos productos, contratos mini. Se va a liquidar entregando o recibiendo la diferencia entre el precio original del contrato, de compra o de venta, y el precio de ajuste de la posición y el producto en cuestión para la fecha de vencimiento. Por supuesto que, repito, el mark to market se hace en dólares, pero se liquida cuando se cobra o cuando se paga, se liquida en pesos a un tipo de cambio que publica Matt Rofex, que básicamente es un tipo de cambio oficial. Los derechos de mercado son muy bajos, es muy económico operar este tipo de productos. Hoy el derecho de mercado de estos productos minis es del 0,024% de lo que sería el valor nocional del contrato o el P por Q. ¿Qué quiere decir? Precio por tamaño del contrato, lo que me da es el valor nocional del contrato. Como consecuencia, el 0,024% de derechos de mercado se aplica sobre ese valor nocional. Como consecuencia, estamos hablando de derechos de mercado que son muy bajos. Por supuesto que hay ciertas bonificaciones para la operatoria de estos productos. Hay una bonificación que es por intraday. Bueno, la bonificación por intraday es del 90% del derecho de mercado en cada parte, o sea, parte compra y parte venta. Por supuesto, después existen bonificaciones por spread. Estas bonificaciones por spread aparte acumulan con el intraday, ¿no? Y bueno, lo que tienen es una bonificación del 75%
siempre y cuando se negocien vía el renglón de operaciones de intraday. ¿Qué quiere decir esto? Que el intraday no es que se toma comprando y vendiendo, por ejemplo, vendiendo, comprando una posición, sino que hay un botón de spread que vende y compra la posición, y básicamente cuando yo opero por intermedio de ese botón de spread de dos posiciones que ya están definidas, voy a obtener el 75% de la bonificación por este tipo de operatorio. Bueno, por supuesto que como todo contrato de futuros se exigen márgenes en garantía. Para lo que es el contrato de soja mini, la garantía es de $200 por contrato. Para el trigo mini, $180 por contrato. Y para el maíz mini, $170 por contrato. Por supuesto que acá vale aclarar que, primero, estas garantías se pueden integrar con activos financieros. Por supuesto que integrando los diferentes tipos de activos financieros lo que hace es minimizar el costo de inmovilización de capital. Como consecuencia, bueno, se pueden aplicar todas las garantías que ustedes tengan aplicadas en MATBA/ROFEX para operar otros productos. Por ejemplo, si ustedes tienen aplicadas garantías para operar dólar futuro, ROFEX 20 o cualquier producto que se opere en MATBA/ROFEX, son las mismas garantías que se les van a tomar para integrarlas. Y después lo que hay que tener en cuenta es que esta cantidad de dólares exigidos en márgenes son dólares al tipo de cambio MATBA/ROFEX, ¿no? O sea, es dólar tipo de cambio que es muy parecido al oficial. Por otro lado, MATBA/ROFEX lo que ofrece es otra familia de contratos, lo que conocemos como contratos Chicago. Bueno, ¿qué son los contratos Chicago? Básicamente son contratos de soja y maíz que cotizan en CME. Recuerden que CME es el Chicago Mercantile Exchange, es el mercado de referencia a nivel mundial de lo que es commodities agropecuarios, ¿no? Bueno, son contratos básicamente del precio que cotiza, y ahora vamos a explicarlo un poco en profundidad cuál es la diferencia, que cotizan en CME. Por supuesto que también estos contratos se diseñaron teniendo en cuenta la necesidad de los inversores, son con un tamaño más chico de contrato. Estos contratos son de 5 toneladas, y por supuesto que son también con liquidación financiera, o sea, no hay obligación de entrega de mercadería, y por supuesto que lo que buscamos también es el acceso a sectores que son totalmente ajenos a la comercialización de granos, y lo que pretendan es posicionarse en el precio de la soja y maíz del mercado de Chicago. ¿Cuáles son los beneficios de operar estos contratos Chicago? Bueno, básicamente los 3 primeros beneficios son los mismos que los contratos mini. Podemos usarlo como alternativa de inversión para portfolios, nos aportan diversificación. Bueno, al tener tamaño reducido, lo que buscamos es el acceso al público minorista, se puede especular a la suba y a la baja, ¿no? Estamos aprovechando apalancamiento que ofrecen los futuros, pero tienen 2 particularidades más. ¿Cuáles son? Primero, que tenemos la posibilidad de operar commodities agropecuarios que cotizan en CME. ¿Qué quiere decir esto? Que como son contratos, si bien no son espejo en cuanto a al tamaño del contrato, porque estos son de 5 toneladas, si bien el precio es espejo de lo que cotiza en CME, como consecuencia, aquel operador o aquel retail que hubiera querido tener la posibilidad de operar en CME con toda la complicación de abrir una cuenta en el exterior, de hacer el mark to market en el exterior, para operar en CME, depositar garantías, lo puede hacer en MATBA/ROFEX con un contrato que nosotros ponemos a disposición, que el precio es básicamente el precio del mercado del CME. Repito, CME es el mercado de referencia a nivel mundial en cuanto a commodities agropecuarios. ¿Cuál es el diferencial entre el CME y lo que cotiza en Argentina? Bueno, básicamente es el riesgo argentino, ¿no? O sea, ustedes piensen que en Argentina hay un derecho de exportación que se le cobra a este tipo de productos, ¿no? Que depende de la tasa, depende del tipo de producto. Como consecuencia, en Estados Unidos, en CME no existe en Estados Unidos esta alícuota de exportación de productos. Como consecuencia existe un diferencial de precios entre lo que cotiza el CME y lo que cotiza en Argentina. Ese diferencial de precios, por un lado, puede ser la diferencia por la no retención en Estados Unidos por los derechos de exportación de estos productos, y por otro lado, siempre existe algún tipo de riesgo de intervencionismo en el mercado argentino. Por supuesto que el otro beneficio es la alternativa para negociar los basis, lo que conocemos como basis. Bueno, básicamente, ¿qué es el basis? El basis es este diferencial de precio de la cotización del precio en el mercado CME y en el mercado argentino. Entonces, como consecuencia, lo que tiene de bueno es que nosotros podemos combinar, estar operando contratos de Chicago, por ejemplo, contra contratos mini, y básicamente lo que estamos negociando
ese diferencial son los basis, ¿no? Es el diferencial de precios entre un mercado y otro. ¿Cuáles son las especificaciones y los recursos financieros de estos contratos CME? Bueno, básicamente está definido también el tipo de contrato, básicamente es el mismo contrato definido en el mercado CME, soja CME grado 2 amarillo para la soja, maíz CME grado 2 amarillo para el maíz Chicago. Bueno, repito, es la misma condición de calidad determinada en el contrato que cotiza en el CME. El tamaño del contrato, ya lo dijimos, son de 5 toneladas, y la moneda de negociación también es en dólares estadounidenses, y la misma modalidad que los contratos mini, o la misma modalidad de cualquier contrato que Matt Barrofex opere y negocie en dólares, ¿no? O sea, si bien la negociación está dada en dólares y el mark to market, o sea, la diferencia de precios, la liquidación, se hace en dólares, al pagar o recibir se transforma en pesos a un tipo de cambio que determina Matt Barrofex, que básicamente es un tipo de cambio oficial, así que la integración o el cobro del mark to market se hace básicamente en pesos. ¿Tiene un vencimiento y último día de negociación? Bueno, es una regla un tanto compleja que no sé si conviene explicarla o viene al caso. Básicamente, para explicarlo el vencimiento va a ser el mismo día de vencimiento del contrato que determina la regla de vencimiento en el mercado de Estados Unidos, en CME, ¿no? Pero a consecuencia de eso hay que anexarle la posibilidad que ese día de vencimiento en el mercado de CME en Argentina pueda llegar a ser feriado. Entonces es una combinación entre el vencimiento y último día de negociación, es una combinación entre el vencimiento de la posición en cuestión en el mercado de CME, teniendo en cuenta, ¿no?, los feriados, o si son días inhábiles en la plaza local. El TIC mínimo, por supuesto que el TIC mínimo también es de 10 centavos por tonelada, lo van a encontrar en el ticker en las pantallas de negociación como soy.cme y crn.cne. Los meses listados, exactamente lo mismo que sucede en los contratos mini. No se negocian a 18 meses calendarios, sino que hay concentración de liquidez en meses que definan, en meses que representen el momento de siembra y cosecha de los productos. En el caso de la soja, junio, octubre, diciembre y abril. En el caso del maíz CME, junio, agosto, noviembre y abril. La forma de liquidación, por supuesto que la liquidación, ya dijimos, es sin entrega física, no se va a entregar, no se va a liquidar entregando o recibiendo granos, sino la diferencia entre el precio original del contrato y el precio de ajuste final, que va a ser determinado por el precio de ajuste de la primera posición abierta del contrato de futuro soja-maíz de CME para el día del vencimiento. O sea, que la forma de liquidación, el producto va a liquidar contra el precio que fije CME. Como consecuencia, el precio de liquidación va a ser el mismo precio de CME. Como consecuencia, bueno, ahí lo que estamos demostrando es que lo que estamos negociando básicamente es el precio de negociación en Argentina, en Matt Barrofex, con este producto, el precio de negociación de la soja y el maíz en CME. Los derechos de mercado son similares a los de los contratos mini, 0,024 del P por Q, o sea, del valor nocional del contrato, con una bonificación por intraday del 90% en cada parte, y con una bonificación por spread del 75%, que acumula con intraday y que, vuelvo a repetir, el mismo caso que los contratos mini, que solamente se va a dar operando con el botón de intraday para poder acceder a esta bonificación. Las garantías a depositar son para la soja $170 por contrato, para el maíz $105 por contrato, con la misma modalidad que todos los demás instrumentos. O sea, cualquier activo financiero que ustedes tengan depositado hoy en Matt Barrofex para operar otros productos puede ser usado para garantizar la operatoria de estos productos. Y bueno, y si se depositara en efectivo, sería en pesos al tipo de cambio que fije Matt Barrofex al momento de la integración. Ahora bien, existen ciertas bonificaciones por operar este tipo de productos. O sea, básicamente tenemos una bonificación especial por operar estos productos en los derechos de mercado, que vamos a analizar ahora, y estos son beneficios de operar tanto los contratos mini como los contratos CME, y vamos a ver cuáles son los requisitos fundamentales que hay que acatar, que hay que acceder para acceder a los beneficios de este tipo de bonificación. Primero, pensemos que la bonificación es el 100% del derecho de mercado.
O sea que si se cumplen estos 4 requisitos, directamente los que operen estos productos no van a pagar directamente derecho de mercado. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que el titular de la cuenta de registro debe ser sí o sí una persona física. Segundo, que tienen que operar exclusivamente vía DMA. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que van a tener que acceder a poder abrir una cuenta, una persona física, y que el agente y la LIC que le ofrezca la operatoria le va a tener que dar DMA para poder operar estos productos, para poder acceder a esta bonificación del 100% del derecho de mercado. El tercer requisito es que hay que registrar una frecuencia de participación superior al 50% de las ruedas de negociación del mes calendario. Sí o sí, más de la mitad de las ruedas del mes tiene que haber presencia en la pantalla de negociación para poder acceder a esta bonificación. Y el cuarto punto, muy interesante, es que hay que registrar como mínimo un volumen de 500 contratos o más en el mes calendario. Por supuesto que acá lo que tiene de bueno es que estos 500 contratos puede ser una combinación de todos los productos MAD/ROFEX que no tienen delivery menos dólar, ¿no? O sea, todos los productos sin delivery, excluido el contrato de dólar, y por supuesto que no tiene incorporado a esta bonificación los contratos con delivery, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos productos? Bueno, pueden ser los productos mini, soja, trigo, maíz, los productos CME, soja y maíz, el índice ROFEX 20, el contrato de oro, el contrato de petróleo WTI, y los contratos de acciones individuales de Grupo Financiero Galicia, YPF o Pampa. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser 500 contratos con la combinación de cualquiera de estos productos. Yo, cumpliendo estos 4 requisitos, yo lo que accedo es a una bonificación del 100% del derecho de mercado. Como consecuencia, no estaría pagando derechos de mercado cumpliendo estos 4 requisitos. Para ir cerrando y para no hacerlo muy largo, bueno, este es un visor de precios, perdón que se me fue. Ahí tienen el visor de precios con los productos CME, para ir viendo un poco cómo se ve en el visor de precios en las pantallas de negociación. Bueno, por supuesto que acá van a tener, por ejemplo, soja mini, ¿no? Acá tienen el ticker soj.min / el mes y la posición, ¿no? Mes y año en cuestión. Bueno, acá tienen abierto mayo 2022, julio 22, noviembre 22 y mayo 23. Bueno, por supuesto que en la pantalla de negociación van a ver la cantidad de ofertas, precio de compra, el bid y el offer, van a ver el precio último negociado, la variación en términos nominales de la variación de precio, la variación en términos porcentuales, el volumen en cantidad de contratos operados, el precio de ajuste del día anterior, precio mínimo, precio máximo, y acá van a tener el open interest medido en cantidad de contratos. Acá tienen los Chicago, por ejemplo, soja Chicago. Bueno, el ticker es soy.cme / la posición. Está abierto junio 22, octubre 22, diciembre 22 y abril 23, con toda la misma información. Acá tienen maíz mini, ¿no? Mai.min, abiertos están julio 22. Esta es la pantalla de negociación del día de ayer, ¿no? Julio 22, diciembre 22, abril 23. Acá tienen los maíz Chicago, junio 22, agosto 22, noviembre 22, abril 23 y junio 23. Y acá tienen los trigo mini, julio 22, diciembre 22, enero 23. No hay desarrollado contrato de trigo CME, o sea, no está puesto a disposición. Y después lo que le quería mostrar es, por ejemplo, para los que no conocen la operatoria, fíjense en el basis o el diferencial de precios entre la posición CME y entre la posición soja mini. Bueno, miren la posición junio 22 de CME, el último operado el día de ayer fue 620,10, y fíjense a cuánto cotizó el último la posición mayo, a $443,60. Bueno, por supuesto que este diferencial explica la diferencia de derecho de exportación, o sea, acá se están negociando los productos netos de derechos de exportación, y por supuesto que pueden también explicar algún riesgo de intervencionismo en un mercado local. Y por último, les voy a mostrar una pantalla de lo que son los precios spot o disponible. O sea, básicamente en la pestaña en el visor de precios, en la pestaña futuros agropecuarios, ustedes van al final de todos van a encontrar un apartado que dice disponibles. Bueno, básicamente acá van a encontrar todos los productos con sus precios de ajuste referenciales del disponible. Bueno, básicamente, ¿para qué sirve esto?
y básicamente serviría para calcular tasas implícitas. A ver, acá hay un problema. Hacer tasa no se puede, no se podría, porque el tema es que no tienen acceso a la compra del spot. O sea, la compra del spot es comprar la mercadería. Como consecuencia no es que se puede comprar spot y abrir posiciones de futuro y hacer tasa, porque básicamente no hay posibilidad de comprar el spot. Pero básicamente yo lo que explico, el precio de referencia para aquel que quiera calcular tasas implícitas puede hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos como referencia, acá hay cotizaciones de diferentes productos en diferentes puertos y en diferentes monedas. O sea, está la soja, puede estar la soja en pesos o la soja en dólares. Por supuesto que para tener referencial de soja, lo que van a tomar es la soja como referencia, la soja Rosario disponible. Fíjense que la de arriba dice soja.ros P, estas en pesos. Van a tomar soja Rosario disponible y el precio de referencia del spot es $445 por tonelada, y ese es el precio spot que se debería tomar como referencia para poder calcular una tasa implícita, ¿no?, de estos productos. Repito, existe la imposibilidad porque no existe la posibilidad de poder comprar el spot, ¿no? Bueno, básicamente eso fue toda la presentación. Dudas, consultas, yo dejo mi mail personal, fcabarossi@matbarrofex.com.ar, para todas las dudas posteriores, ¿no?, que puedan llegar a tener con respecto a este tipo de productos. Igualmente ahora, como anticipó Ale, lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas, ¿no?, para sacarnos las dudas de la operatoria de este producto. Así que bueno, les agradezco mucho a todos, y Ale, muchas gracias. Ahí te paso como para que empecemos a responder preguntas. No se te escucha, Ale, estás muteado. No, no te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí? Ahí sí, Tengo algunas preguntas que fueron llegando a lo largo del webinar y me las fui anotando ya que algunas se repetían, así que empiezo. Una de ellas que llegó es, ¿qué instrumentos financieros se pueden colocar como garantías a las operaciones? Bueno, básicamente los instrumentos financieros son todos los que yo ya lo dije y lo repito, son todos los instrumentos que ya tienen depositados en MatBarRofex para operar cualquier otro producto, ¿no? O sea, básicamente pueden utilizar, no sé, instrumentos de renta fija, renta variable, hay muchos que operan con avales bancarios, hay muchas empresas, o si es alguna pyme que tiene acceso, puede integrar avales de SGR, de sociedades de garantías recíprocas, certificados de depósito a plazo fijo, o sea, se pueden constituir certificados de depósito para garantía, bueno, por supuesto que el efectivo, ¿no? Pero todo instrumento financiero que pueda ser, que es pasible de cotización, ¿no? O sea, cualquier valor negociable. Por supuesto que MatBarRofex tiene un listado de activos que están aceptados, pero básicamente si alguien tiene algún tipo de activo que no está listado como aceptado, se puede perfectamente aceptar y hacer un análisis de riesgo y aplicarlos a la garantía. Y por supuesto que siempre hay que hacer un análisis y más bien muchas veces lo que se aplican son aforos a los distintos tipos de instrumentos, ¿no? Pero básicamente cualquier valor negociable se podría depositar para garantizar estos productos. Bueno, muy bien. La segunda pregunta, te hago dos en una. ¿Hay diferencias diarias y cómo se integra el mark to market? Bueno, las diferencias diarias, repito, son productos que negocian, cotizan y liquidan en dólares. Ustedes los van a ver en las pantallas de negociación en dólares. O sea, al momento de la cancelación de la liquidación del contrato o al momento que haya un mark to market positivo de un día para otro, en su cuenta se le van a acreditar los dólares. Pero como consecuencia, cuando yo quiera retirar esa diferencia a favor, lo que voy a recibir son pesos a un tipo de cambio que publica MatBarRofex en forma diaria, que está publicado tanto en eWorld Portfolio como en la página de internet de MatBarRofex. Como consecuencia, lo que vamos a recibir son pesos a un tipo de cambio que asemeja al tipo de cambio oficial. Por supuesto que si estamos ante diferencias negativas para integrar por una diferencial de operatoria, por supuesto que se va a ver el diferencial en dólares. Lo que yo voy a integrar el día de hacer esa integración, esa diferencia, van a ser pesos a este mismo tipo de cambio que publica MatBarRofex para poder hacer frente a la obligación del depósito de las diferencias en contra, ¿no? Muy bien.
La próxima es, ¿cómo se accede a las bonificaciones de derecho de mercado que antes mencionabas? Las repetimos, ningún problema. Esperamos un segundo que vamos a poner la filmina para que lo podamos volver a ver. Básicamente hay que cumplir 4 condiciones. La primera es que el titular de la cuenta de registro debe ser una persona física, sí o sí. Tiene que operar exclusivamente vía DMA. Por supuesto que hay que pedir la apertura de cuenta, que es la LIC que le puede ofrecer DMA al cliente. Tiene que registrar una frecuencia mínima de participación, o sea, tiene que registrar una frecuencia de participación superior al 50% de las ruedas de negociación, siempre teniendo en cuenta el mes calendario, y tiene que registrar un volumen de 500 contratos o más de futuros en el mes calendario, y lo que tiene bueno es que podemos hacer una combinación de todos los contratos sin delivery, menos dólar, como pueden ser productos mini, productos CME, ROFEX 20, Oro, WTI y cualquiera de las acciones individuales como Galicia, YPF y Pampa. Con esas 4 condiciones, lo que accedemos es al 100% de bonificación de los derechos de mercado, ¿no? Bien. Otra pregunta es, ¿se operan los 12 meses calendarios? No. Estos productos están diseñados con concentración de liquidez. Básicamente lo que se operan 18 meses calendarios, en el caso de los productos agropecuarios, son los productos con entrega, ¿no? Los productos con delivery. En estos productos hay concentración de liquidez, y esa concentración de liquidez viene dado, de hecho les mostré en la pantalla de negociación, viene dado por los meses más importantes de siembra y cosecha de cada uno de los productos. Como consecuencia ven que, por ejemplo, en soja mini hay 4 posiciones abiertas, en CME hay otras 4, en maíz tienen 3. Bueno, y básicamente lo que se busca es concentración de liquidez para los meses que son más representativos, ¿no?, de la comercialización o de la producción de los productos en cuestión, ¿no?, de soja, trigo y maíz. Bien, y por último, nos preguntan acá cómo se puede acceder al DMA. Bueno, básicamente para acceder al DMA lo que van a tener que es buscar una LIC que esté en condiciones de poder ofrecer DMA, ¿no? Entonces, básicamente se tienen que poner en contacto con su LIC y hacerle la consulta, ¿no?, si están dispuestos o si tienen la posibilidad de poder ofrecerles DMA para que ellos puedan operar directamente contra la pantalla de negociación de McDonald's, ¿no? Pero para eso van a tener que acceder a su ALIC de confianza y consultarles si están disponibles para ofrecerles el DMA, que es el Direct Market Access, que es el acceso directo al mercado, con el cual pueden negociar directamente contra la pantalla de negociación de McDonald's. Bueno, visto que no hay más preguntas, damos por finalizada la exposición. Les queremos agradecer el tiempo y lo esperamos en el próximo webinar. Saludos para todos. Muchas gracias a todos.